Majestad, autoridades, señoras y señores, buenos días. La sociedad española ha evolucionado en los últimos años hacia mayores cotas de libertad personal, hacia un modelo más democrático e igualitario en materia de usos sociales y en costumbres, que no cabe duda que hay que saludar en cuanto que supone un avance en la realización vital de los ciudadanos, pero que, como todo cambio, conlleva también algunos riesgos. La crisis del modelo familiar y social, jerárquico y patriarcal, y la transición hacia modelos más democráticos e igualitarios han supuesto, de alguna manera, como muchos otros fenómenos podemos observar en el día a día, han conducido a una cierta relajación de los principios de autoridad y responsabilidad. Si esto es válido con carácter general, el riesgo se agrava cuando hablamos de los ciudadanos más vulnerables, como son los adolescentes y los jóvenes, expuestos en nuestros días a una enorme oferta de estímulos a todo tipo de consumo masivo, que puede conducirles, sin los contrapesos adecuados, a conductas adictivas que atentan contra su salud y, en ocasiones, también violentas o antisociales. La complejidad creciente de nuestra sociedad nos obliga a replantearnos periódicamente las respuestas que estamos ofreciendo ante los problemas sociales. Concretamente, el abordaje del fenómeno de las drogas es, sin duda, uno de los ejes de la intervención social que ha evolucionado más en los últimos años, como nos va a señalar a continuación el ponente en su conferencia. No quiero dejar de aprovechar este momento para señalar la preocupación que para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales supone el incremento significativo del consumo de sustancias tóxicas por parte de niños y adolescentes, que además se produce a edades cada vez más tempranas y que viene acompañado de una preocupante baja percepción del riesgo en relación con el consumo de drogas. Quiero destacar, como se ha señalado ya en la inauguración oficial, que en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009, que en junio de este mismo año aprobó el Consejo de Ministros, el Gobierno va a impulsar nuevas actuaciones dirigidas a prevenir el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas entre la población adolescente y evitar al mismo tiempo su banalización o minusvaloración. Para abordar todo esto es preciso la reflexión, el debate, el contraste de experiencias y opiniones de profesionales y expertos, y no cabe duda de que quien hoy nos acompaña puede aportarnos mucha luz a todos sobre la evolución de la droga en España y sus circunstancias actuales, y sobre cómo dirigirnos hacia respuestas más adecuadas a la realidad actual de estas situaciones. Nos acompaña para pronunciar la conferencia inaugural don Santiago de Torres Sanahúja, que actualmente ocupa el puesto de delegado del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en Madrid. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en farmacología clínica. Ha ocupado, entre otros cargos, el de jefe de la sección de toxicomanías del Hospital del Mar de Barcelona. Ha sido también director general del Plan Nacional sobre Drogas en el Ministerio de Sanidad y Consumo, subsecretario en los Ministerios de Cultura y Asuntos Sociales y experto nacional en la Secretaría General de la Comisión Europea, así como representante del Parlamento Europeo en el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías del año 2002 al 2005. Se trata, pues, de una persona experta, idónea para ofrecernos una visión global de cómo ha evolucionado el fenómeno de la droga en España y en qué punto nos encontramos. Tras su intervención podrán ustedes plantear alguna pregunta por escrito. En sus carpetas tienen ustedes el boletín que las personas de la organización recogerán y harán llegar a la mesa. Tiene la palabra don Santiago de Torres para exponer la conferencia que ha titulado «De la heroína como amenaza al consumo integrador».
Majestad, autoridades, señoras, señores, amigas y amigos. En primer lugar, es obligado que agradezca a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción que me haya invitado a pronunciar esta conferencia inaugural en este 20 aniversario de su conformación. Quiero empezar, por tanto, dando las gracias y felicitando a la Fundación por estos sus primeros 20 años. No es frecuente en nuestro país que una entidad, una institución, tenga tantos años de actividad en un sector que no es fácil, complejo, duro y a veces poco agradecido. Y quisiera empezar recordando aquí, aunque sea brevemente, al núcleo inicial de la FAD, un grupo de personas de la sociedad civil española que entendieron que junto a las administraciones públicas, la sociedad civil debía también movilizarse frente a un problema que en los años 86 era de los que más preocupaban al conjunto de la sociedad. Y quiero convocar aquí, hoy, el recuerdo del Teniente General Gutiérrez Mellado como símbolo de lo que fueron aquellos inicios. Una persona de una enorme valía personal, de gran talla moral, que no dudó en ningún momento en ponerse al frente de este proyecto. Y yo creo que algún día este país deberá rendirle el reconocimiento que se merece por haber dedicado los últimos años de su vida a movilizar la sociedad frente a un fenómeno que él intuía ya en aquel momento complejo y de larga duración. La FAT además se conformó y se constituyó con las luces largas, no las luces cortas. Entendía que era un problema que había que mirar por encima de los problemas del momento, que tenían que trabajar a fondo, que no perseguía el reconocimiento inmediato de su tarea y que buscaba la creación de una estructura sólida, estable y duradera que pudiera permanecer al margen de las modas o al margen de las evoluciones de los fenómenos que, como veremos ahora, han cambiado tanto en estos 20 años. Y también, ¿por qué no?, reconocimiento a los diversos directivos y patronos de la FAT, hoy nos acompañan algunos de ellos, a lo largo de estos 20 años y en especial a Su Majestad, porque me consta que ha estado impulsando y animando las actividades de la Fundación durante todos estos 20 años. En esta conferencia que hago hoy aquí a título personal, daré pocos datos, algunas opiniones y dejaré bastantes preguntas sin responder, porque yo creo que el momento en que estamos viviendo nos anima a hacernos preguntas sin responder. Hace 20 años, 1986, en España vivíamos una importantísima epidemia de heroína, que estaba asociada además a un alto nivel de delincuencia urbana, relativa y vinculada a la adquisición de heroína. La mortalidad entre los consumidores era elevada, luego daré algunos datos, pocos. El consumo de cannabis también era muy importante. Teníamos un importante también consumo de alucinógenos, un escaso consumo de cocaína y el problema de las drogas aparecía siempre entre los primeros puestos del ranking de preocupación social. ¿Y la sociedad cómo era hace 20 años? Como dice la canción de Todo hace más de 20 años. Hacía un año entonces que se había aprobado el Plan Nacional sobre Drogas, julio de 1985, impulsado por el malogrado ministro Ernest Lluch, al que también desde aquí quiero enviar un recuerdo porque fue una de las personas que más en aquel momento impulsaron y lucharon para que el gobierno de aquel momento asumiera el reto de dar respuesta al fenómeno de las drogas. Algunos ayuntamientos y algunas comunidades autónomas tenían de forma puntual respuestas al problema, habían abierto centros experimentales. La Cruz Roja, también habrá que reconocer un día el trabajo que hizo en esos momentos, había empezado con un centro piloto en la calle Fúcar de Madrid y con algún centro también de rehabilitación o de reinserción social y algunos centros hospitalarios y de tratamiento, como el que en aquel momento trabajaba el Hospital del Mar. Creamos en 1980 la primera unidad de toxicomanías en un hospital público al servicio de la sociedad. Y luego nos encontramos, recordarán ustedes, muchas iniciativas conformadas por ex-toxicómanos. La más relevante en aquel momento fue la asociación de Lucian Angel Meyer, el patriarca, que en España tuvo muchos adeptos y que habilitó numerosas comunidades de ex-toxicómanos,
Luego algunas iniciativas vinculadas en su origen a la Iglesia, como el Proyecto Hombre. Su Majestad lo ha impulsado también, y yo quisiera también traer aquí el recuerdo a una persona que ha estado para mí de los motores en Proyecto Hombre de España, Tomeu Català, que también habrá que reconocer la labor que Tomeu ha hecho durante estos 20 años y que ha dejado parte de su salud en el esfuerzo. Algunas iniciativas vinculadas a los evangelistas, incluso a la cienciología, todo el programa Dianética, todo eso es lo que teníamos en el 86 en España. Y empezaba el debate del uso de opiáceos para tratamientos de mantenimiento. Había algunas experiencias, pero era un debate que todavía estaba en sus inicios. Y España, el año 86, acababa de entrar en la Unión Europea. Y empezamos a participar en grupos de la comunidad, aprendimos de las experiencias de otros, aprendimos de los errores de otros también, y de alguna manera conformamos con el resto de los países de la Unión, 12 primero, 15 después, 25 ahora, un camino junto que luego comentaré en qué se ha ido conformando, qué se ha ido concretando. Ya formamos parte entonces del Grupo Pompidou del Consejo de Europa, que fue un grupo que la verdad nos sirvió bastante porque antes de entrar a la comunidad nos permitían participar en las reuniones y tomar nota de experiencias que luego nos resultaron bastante útiles en nuestro país. ¿Y la sociedad en relación al tema de drogas cómo estaba en el 86? Bueno, pues yo diría en primer lugar que existía un enorme desconocimiento del tema, había una escasez de proyectos preventivos, escasez de proyectos en las escuelas, muchas experiencias pilotos, ninguna formación estructurada ni reglada. Incluso iban algunos extoxicómanos a las aulas a explicar a los escolares, a los estudiantes, su experiencia. Proyecto que se demostró luego poco útil, incluso muy poco útil, incluso perjudicial en ocasiones, porque lo que se observaba es que despertaban interés por la imagen de riesgo, la imagen de aventura, y luego como se presentaban como extoxicómanos rehabilitados, la percepción que tenían los jóvenes era, bueno, esto es un problema grave, pero este señor se ha salido, está aquí con nosotros, por tanto, tampoco será tanto. En cambio, nos ha contado una vida llena de aventura, de riesgo, de sorpresas, mucho más sugerente que la que estamos nosotros viviendo aquí en esta aula, ¿no? Y pasó bastante eso. Luego ya, por suerte, los criterios pedagógicos se fueron implantando y hoy es una experiencia que ya no se desarrolla. Y los maestros, pues los pobres maestros y profesores, poca información, ninguna formación y mucha necesidad de referencias para poder orientar el tema en las aulas. Y los padres y las familias, pues parecido, poca o nula información, una enorme desorientación, falta de criterio, y además se crearon muchas asociaciones de padres de extoxicómanos que sirvieron mucho de acicate para que las administraciones públicas se pusieran un poco las pilas, porque exigían respuestas, exigían programas preventivos, exigían centros, exigían recursos. Asociaciones que tuvieron en los años 85, 90, incluso en el 95, una gran preeminencia social y una gran relevancia, porque era como de alguna manera el sector más débil de la cadena, los padres, los hermanos, las mujeres, los maridos de los adictos, que exigían a la administración y a la sociedad en su conjunto respuestas ante un fenómeno que en aquel momento estábamos bastante inertes y no sabíamos cómo enfocarlo. Han pasado 20 años. ¿Qué han pasado durante estos 20 años? Muchas cosas. El país ha cambiado, ha mejorado, que duda cabe, de forma muy relevante. Este es otro país casi de hace 20 años y hemos aprendido mucho durante estos 20 años. La respuesta al problema de las drogas se ha profesionalizado. En estos momentos los patrones de consumo han cambiado, lo comentaré ahora enseguida. Las tendencias de consumo se han ido igualando cada vez más a las del conjunto de la Unión Europea a 15, que no a 25, porque los 10 que se han adherido en el último año es como España hace 20 años, y por tanto a 15 nos parecemos, a 25 menos. La sociedad española yo creo que está más mentalizada y las administraciones públicas han tomado el tema de otra manera y han desarrollado estructuras, organismos, el Plan Nacional sobre Drogas, pero todas las autonomías tienen su plan autonómico y todos los municipios de más de 20, 30.000 habitantes tienen un programa local para dar respuesta al problema de las drogas. Y hay numerosos centros de tratamiento de toda clase y color, centros
ambulatorios, hospitalarios, de reinserción, comunidades terapéuticas. Se han formado muchos profesionales. Hoy existen en España numerosos cursos de posgrado en universidades españolas dedicadas al tema del fenómeno de las drogas, y se ha integrado el tema en la estructura curricular, y los profesores y los maestros saben más que hace 20 años. Es verdad que saben más y que las familias delegan a los maestros la formación en drogas de sus hijos, y es de los temas que luego comentaré. Pero es verdad que los maestros saben algo más y tienen las materias incorporadas en la estructura curricular, tanto de valores como de conocimiento del medio, como de salud. Y hace 11 años ahora se creó en Lisboa el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, que es la agencia europea para el tema de las drogas, que de alguna manera lo que sirve es para ofreceros una radiografía de la evolución del fenómeno en los 25, que en concreto se presentó la semana pasada en Bruselas, el del año 2006, referido a los datos del 2005. Pero es una radiografía fantástica que nos permite, como ya lleva 11 años haciéndolo, ir viendo un poco en visión cinematográfica la evolución del fenómeno. Y eso nos permite concluir algunas cuestiones que referiré a continuación. Y en estos 20 años, sobre las drogas, ¿qué ha pasado? Bueno, sabemos cosas, lógicamente, ¿no? Ha aumentado mucho el consumo de cocaína, el de cannabis también, y también el de hipnosedantes de uso no terapéutico. El consumo de éxtasis, de anfetaminas y de alucinógenos se ha estabilizado, y el de heroína se ha reducido en estos 20 años. Por ejemplo, para dar unas pinceladas de datos, en el 95, en la encuesta de población general que se hace para población de rango de 15 a 64 años, afirmaban haber consumido alguna vez en los últimos 12 meses el 7,5% de la población española cannabis. En el 2004 ya era el 11,5%. En el caso de la cocaína, en el 95, el mismo rango, afirmaban haber consumido cocaína 1,8% de la población, y en el 2005 ya estamos en el 3%, el doble casi. Y esas cifras, si las circunscribimos a edades de secundaria, 14 y 18 años, son mucho mayores. La verdad es que el informe que el Observatorio Europeo presentó la semana pasada en Bruselas han apuntado algunos datos que son bastante novedosos. Por ejemplo, comentaba el informe que la producción de opio en Afganistán, que se calcula que es casi el 90% de la producción mundial de opio ilegal, que son unas 4.100 toneladas, ha aumentado mucho. Y en estos momentos se considera que en el mundo la oferta supera la demanda. Los consumidores de heroína en Europa pertenecen a una franja de edad madura. Es gente que inició el consumo de heroína hace años, 20 años, 25, 15. Bastantes murieron por el camino de intoxicación aguda o por infecciones de enfermedades. Pero los que sobrevivieron son gente, lógicamente, de una edad madura. Pero en estos momentos, dice el observatorio, el aumento de heroína excedentaria en el mercado mundial podría dar origen a una nueva fase epidémica de consumo de heroína, marrón, fumada, que no inyectada, lógicamente. Eso guarda relación con las teorías epidemiológicas sobre los ciclos de las epidemias. Y dice el observatorio, seamos prudentes porque no es una droga sobre la que hayamos conseguido unos éxitos seguros. Si hay más oferta que demanda, la gente ya es mayor, es posible que empiece a observarse consumos de jóvenes de nuevo, sin el tema del riesgo del VIH, que ha sido lo que de alguna manera también ha erradicado el consumo de heroína del mercado mundial. Porque es verdad que la infección por VIH ha disminuido, porque se ha modificado mucho la vía de administración. Ustedes saben bien que hoy día la mayoría de los que toman heroína no se la inyectan, porque el aumento de la oferta de tratamientos de sustitución en Europa es importante. En estos momentos se calcula que hay unos 500.000 adictos a heroína que están consumiendo diariamente derivados opiáceos controladamente, 500.000,
lo que indica que entre una cuarta parte y la mitad aproximadamente de los heroinómanos europeos están recibiendo tratamiento de esa clase. Tenemos, por tanto, 500.000 que van tomando metadona u otros derivados, y los que consumen heroína además la consumen minoritariamente de forma inyectada, con lo cual el escenario es uno. El observatorio pone de manifiesto el riesgo que conlleva la mayor presencia de heroína en el mercado por el incremento de producción que ha tenido Afganistán en los últimos 3 años. En España, solo un dato que me parece importante: el mayor impacto de mortalidad por sobredosis de orina lo tuvimos en los años 91-92, fallecieron más de 1.700 usuarios de heroína, que era en aquel momento el 10% de todas las muertes de la gente entre 15 y 40 años de nuestro país. Es una cifra impactante. La mortalidad por VIH, por SIDA, en el año 95-96 fue el punto álgido, con 4.300 muertes anuales, que fue el 25% de todas las muertes de ese rango de edad. Es verdad que los que morían por SIDA habían contraído la infección bastantes años antes. Por consiguiente, no concluyan que en los años 95-96 fueron los años de mayor infección, fueron los años seguramente entre 8 y 10 previamente, anteriores a esta cifra, a esta fecha, que es cuando se inicia y cuando se conforma la FAT, que era de los momentos álgidos de la epidemia del consumo de heroína intravenosa. Para que se hagan una idea, desde el inicio de la epidemia de heroína en este país nuestro, calculamos que han fallecido por sobredosis entre 20 y 25.000 personas, que es una cifra realmente impresionante. Y ahora, la cocaína. En el año 2004, que es el último del que tenemos información acumulada a nivel europeo, se decomisaron en Europa 74 toneladas de cocaína, y más de la mitad de las incautaciones se hicieron en nuestro país. No la mitad de la cantidad del número de incautaciones. En España, en el 2004, se incautaron unas 33 toneladas de cocaína. Y la prevalencia, es decir, las personas que refieren haber consumido cocaína en los últimos 12 meses, y en este caso en el rango de 15 a 34 años en España, está en torno al 5%. Con estos datos publicados, estimamos que en nuestro país debe haber unos 100.000 consumidores semanales de cocaína. Y en Europa, que hayan referido consumir en el último mes, calculamos que hay 1,5 millones de personas. La cocaína, como saben ustedes, mayormente se administra o se consume por vía intranasal y no inyectada, pero ya provoca muchos problemas sanitarios. Ha superado claramente a la heroína como causa de primera admisión a tratamiento aquí en España o en urgencias hospitalarias. Hay más urgencias por cocaína que por heroína. Presenta complicaciones psiquiátricas y orgánicas importantes: taquicardias, dolor torácico, intoxicaciones agudas, y las más graves son accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, y cada vez más están indicándonos accidentes de tráfico en los que el análisis toxicológico pone de relieve consumo de cocaína, con alcohol y otras sustancias. Pero hay algunos datos sobre el porcentaje de incremento que representa los accidentes entre consumidores de cocaína y la población general. Y el cannabis. Bueno, el cannabis se estima que en nuestro país calculan 500.000 de consumidores diarios. Es difícil, yo lo he sacado extrapolando todos los datos que he podido leer, que en el año 2005 fueron admitidos a tratamiento por dependencia de cannabis 7.000 jóvenes o 7.000 personas. Y es interesante ver en las encuestas cómo los estudiantes valoran o qué problemas atribuyen los estudiantes al consumo de cannabis. Ellos dicen pérdida de memoria, lo primero que ponen todos. Son conscientes que si fuman cannabis tienen dificultades de retención de datos, pérdida de memoria. Dificultad para estudiar, guarda relación con lo primero, lógicamente. Si no tienen memoria, no van a poder estudiar para los exámenes. Tristeza, primero viene la alegría y luego la tristeza. Y ganas de no hacer nada. Es lo que ellos mismos, en una encuesta que se pasó, en la encuesta escolar, referían como ¿qué os parece a vosotros que provoca el consumo de cannabis? Y pusieron estas 4 referencias. Y luego tenemos un problema añadido, que es que en Europa las drogas son cada día más baratas. Los precios en los últimos 5 años han disminuido de manera espectacular.
En los últimos 5 años, si cogemos la media de coste de drogas en los países A15, insisto, porque los 10 nuevos son un caso bien distinto, el precio de la cocaína ha bajado un 22% del 2001 al 2006, el de la heroína marrón un 45%, el del cannabis un 19% y el éxtasis un 47%. Esto se ha hecho con un análisis estudiando el precio de las drogas en la calle en los 15 países, en varias ciudades muestras que se escoge, y se va año a año analizando la evolución del precio al consumidor. Tenemos una oferta importante y además más barata que hace 5 años. Y además tenemos, y aquí empieza la reflexión que yo quisiera que fuera un núcleo duro de mi intervención, cambios en la percepción de riesgo por parte de los jóvenes. Los jóvenes ven el tema de las drogas bien distintamente como las veían hace 20 años. Todas las encuestas indican que el riesgo percibido, es decir, lo que uno cree que tiene de riesgo una actuación, un comportamiento, ante el consumo de cannabis y cocaína ha disminuido. Que son consumos de fines de semana, que son consumos no continuos. La sociedad ante este fenómeno se ha desarmado bastante, que hay también un problema de valores, que primero lo preparé y luego vi el programa y pensé que hay una mesa redonda sobre el tema mañana. El profesor Elzo, don Javier Elzo, tiene una conferencia sobre el tema y el profesor Diego Gracia también, pero qué duda cabe que se han producido cambios muy importantes en los estilos de vida de los jóvenes, que hay un protagonismo del ocio mucho mayor que hace 20 años, que la sintonía de ciertas drogas con valores emergentes en la sociedad es palpable, y además un fenómeno que no existía hace 20 años, que muchos consumidores de cannabis hoy son padres de familia. Hoy son padres de familia. Es decir, que personas que empezaron a consumir cannabis hace 20 años, 25, 15, hoy son padres de familia que tienen hijos adolescentes. Lógicamente ya no podemos hablar de un problema de adolescentes y jóvenes, porque tenemos consumidores de drogas en todos los grupos de edad de la sociedad. Los toxicómanos se han hecho mayores, no es un problema de jóvenes. Y en las familias en las que los padres fuman cannabis, como ustedes comprenderán, todo discurso o todo criterio formativo sobre la prevención del consumo es nulo, por definición, porque el comportamiento, como ustedes saben, siempre prima sobre el conocimiento o sobre la información. Pero es verdad que hoy te encuentras con adictos a cannabis de edades de 40, 45, 50 años que empezaron a fumar a los 18, 20, 22, hace 20 años y que han continuado con su consumo. Y tienen hijos y esos hijos en casa ven que sus padres consumen cannabis. Y eso realmente es una situación que no teníamos hace 20 años. Ha cambiado mucho esa realidad, ¿no? Incluso en el informe del Observatorio de Drogas de esta semana pasada han incorporado este año un epígrafe nuevo que no existía, que ellos le llaman el turismo de discoteca y consumo de drogas durante las vacaciones, porque han hecho muchos estudios en los 2 últimos años que demuestran que los consumidores de drogas en establecimientos de ocio, en discotecas, en pubs, en macroconciertos, tienden a ser jóvenes socialmente integrados, profesionalmente activos, con estudios y con rentas disponibles, que además explica que el consumo de ciertas drogas aumenta la frecuencia del consumo durante las vacaciones en el extranjero. Y hay datos de Suecia, Reino Unido, de España, de Italia, de Alemania, donde cuando los jóvenes se van al extranjero de viaje, al volver refieren consumos de ciertas drogas muy superior al que realizan en el país de origen. Ello ha provocado sobre todo que la estrategia preventiva en el ámbito del consumo de drogas ha experimentado un cambio paradigmático. Ahora se centra mucho más en la influencia de los estilos de vida en boga, así como en cuestionar la visión que los jóvenes tienen del consumo de drogas como algo normal. Incluso los profesionales de la prevención, hay experiencias muy interesantes en algunos países del norte de Europa, se valen cada vez más de Internet para llegar a los jóvenes consumidores. Hacen lo que en el mundo de la empresa llaman marketing viral, que es ir buscando gente de objeto
de foco y sobre ellos van llegando a otros por un sistema viral. Ellos llaman prevención viral a través de Internet y les animan a que reflexionen de manera crítica sobre sus hábitos de consumo y que evalúen los riesgos asociados a través de las webs más visitadas por los jóvenes, de los portales que más asiduamente los jóvenes acceden. A través de esos sitios van llegando y van conectando con jóvenes a través de chats y foros y van enviando mensajes sobre el tema de las drogas, un sistema muy viral, de uno a otro, buscando foros y chats donde poder incorporar mensajes y reflexiones, ¿no? Pero todo ello nos lleva a algunas reflexiones que planteo ahora aquí sobre la sala. La primera es que en los últimos 20 años la sociedad ha dado respuestas al consumo de drogas mediante políticas que tendían siempre a la reducción de la oferta y la demanda, y de forma especial generalizando los programas preventivos en los entornos educativos y sociales, que se ha ofrecido recursos sociosanitarios que atienden a las personas con problemas de adicción, recursos que son, como decía, muy variados, versátiles y bastante accesibles, que existen soluciones de reinserción social, algunas muy eficaces, y que se ha enfocado al adicto como una persona, como un enfermo. En definitiva, se ha ido creando durante 20 años una respuesta muy normalizada frente a este problema. Antes decíamos, el adicto, por el hecho de serlo, tiende a la marginación social. En tanto que tiene una marginación social, va a tener problemas de marginación. Hoy día el adicto que consume esporádicamente fines de semana y se encuentra con una respuesta muy normalizada no es, por definición, una persona con problemas de marginación social. Y es verdad que cuando uno ofrece soluciones de normalización a un fenómeno como este que nos ocupa, se crea en la sociedad una disminución de la sensación de riesgo, de la percepción de riesgo. ¿Qué es lo que sucede? Pues sencillo. La gente dice, bueno, ya hay respuesta, ya están los centros en marcha, ya están los profesores dando formación sobre el particular, ya estamos todos concienciados, ya está la FAD haciendo sus campañas anuales preventivas, no hay tal problema. El problema tiene una respuesta normalizada por parte de la sociedad. La prueba es que las drogas ya no aparecen en los primeros puestos de los rankings de preocupación social. No aparecen hace ya unos años. Ha caído mucho en el score el tema de las drogas. Y, como comentaba, el cambio de consumo continuado al consumo intermitente de fin de semana no genera los procesos de marginación socialmente que antes sí existían. Además, la disminución del consumo de heroína, droga identificada desde siempre como la que mayor adicción generaba, ha colaborado también a la disminución de la percepción de riesgo. La heroína era la droga de todas las drogas, la que más adicción generaba, la que más problemas provocaba. Como eso ha disminuido, en general la percepción de que el problema ha disminuido. El aumento de la oferta de servicios sociales, sanitarios, además ha provocado un fenómeno indirecto, que es que las familias, que al principio del proceso eran el único o el más importante baluarte de respuesta al problema, porque era lo que aguantaba las familias, ahora muchas de ellas dicen, bueno, tengo un problema en casa, que lo resuelvan los profesionales. Yo me desentiendo de este problema, lo llevo al centro que me han dicho y que hagan lo que tengan que hacer con él. Y es verdad que en los últimos años se ha notado que el entorno familiar, que fue tan militante en su momento y tan consciente de que era el baluarte que aguantaba la situación de conflicto, ahora ha dicho, bueno, ya hay un problema, que me lo resuelvan y yo ya no intervengo en la respuesta al mismo. Y además porque el consumidor integrado socialmente, este consumidor de fin de semana que tiene muchos problemas, cree no necesitar atención, dado que se encuentra aceptado por la sociedad. Trabaja, estudia mal, pero va estudiando, cuando dice, no tengo ninguna necesidad de atención porque soy una persona socialmente integrada. Durante muchos años se ha asociado la droga a la marginación. Y como digo, al existir ahora consumos tan integrados y desaparecer en parte el riesgo de marginación, la gente concluye que el problema del consumo de drogas ha desaparecido, al menos se ha reducido de forma muy significativa. Y por lo tanto yo me haría unas preguntas que vienen a decir algo así como que, sin desmerecer el camino recorrido, que yo creo que es un camino importante y un camino donde se ha hecho un trabajo y un esfuerzo meritorio y además se nota, es bueno que nos hagamos 20 años después algunas preguntas. Por ejemplo, yo diría, ¿se están haciendo formación sobre el tema de drogas o hacemos solo información?
Damos datos, los chicos saben muy bien cada sustancia cómo actúa en el cerebro, en el córtex, en el sistema nervioso central, pero muchas veces cuando intentas preguntar qué más han hecho en la escuela sobre el tema y qué tipo de valores han aportado a la reflexión en clase, se quedan como sorprendidos y dicen, no, ya sabemos que la cocaína es un simpático mimético indirecto, que inhibe esto, la anfetamina hace lo otro, pero ¿y qué más? Pues poco más. Han aprendido efectos, cómo funcionan mecanismos de acción, pero poca defensa ante un consumo futuro. Y sobre todo porque las nuevas estrategias de prevención son tan nuevas. Hacía un comentario yo hace un rato sobre estas técnicas virales en Internet, buscando chats y webs donde los jóvenes están conectados. Más que en la televisión, los jóvenes ya en nuestro país están más conectados a la red que a la televisión, o ven más la Internet que la televisión. Y esta estructura de técnicas virales del marketing que están utilizando parece que en algunos países dan un cierto resultado. La existencia de estas respuestas sociosanitarias que hemos generado para bien del país provoca que las familias y los entornos próximos al drogodependiente han disminuido su implicación en la prevención-solución al mismo. Yo creo que sí, es un dato. Tenemos que ver cómo podemos, de alguna manera, cambiar esa situación. El cambio de prácticas de consumo, sobre todo de continuado a intermitente, de marginal a integrado, ¿genera dificultades para percibir los riesgos del mismo? Sin duda también las genera. La gente no percibe el riesgo que tiene el consumo de ciertas drogas. La misma existencia de consumidores adultos, de años de duración en el consumo, provoca en muchos jóvenes rechazo de riesgo del consumo. Dicen, bueno, este señor tiene 50 años, sigue fumando, pues no pasará nada. Yo tengo 15, me dicen que no lo haga, pero mire, este que tiene 50, sigue fumando sus cigarrillos de marihuana y está aquí. Por lo tanto, ¿por qué me van a decir a mí que tiene riesgo un comportamiento que este señor que tiene 50 ha mantenido durante 20 años? Incluso el control de determinadas patologías asociadas a las prácticas de consumo ha reforzado más todavía, si cabe, la idea de que el riesgo ha disminuido. Tenemos, por suerte, el SIDA mucho más controlado. El cambio de vía de administración de inyectada a fumada ha facilitado este control de la infección del VIH y eso también ha conllevado y ha contribuido a esta disminución de la percepción de riesgo. Y luego un hecho genérico, y es que la convivencia social con un fenómeno durante 25 años genera una cierta insensibilidad social frente a un problema que por conocido la gente entiende resuelto. En el año 85-86 era un enorme desconocido el problema de las drogas y eso generaba mucha inquietud colectiva. Lo conocemos, la gente piensa que ya está resuelto. Estas y otras incógnitas yo creo que deberían llevarnos a una reflexión profunda de cómo enfocar en el futuro el fenómeno este. Cuestionarnos algunas de las prácticas habituales y aceptar que entre generar respuestas que hemos generado y encontrar la respuesta queda todavía un buen trecho. La situación que estamos viviendo nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de que la sociedad civil siga estando alerta, analizando el fenómeno y ofreciendo mensajes y propuestas innovadoras. Si hace 20 años la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción se creó para dar respuestas, sobre todo preventivas, a un problema que era para la sociedad de los más acuciantes que tenía, ahora, no porque no se perciba ese problema, no ha dejado de existir. Tal vez ahora más que nunca, la Fundación sigue siendo necesaria, porque ahora además tiene que despertar a la sociedad de la cierta aceptación del fenómeno como mal menor y poner de manifiesto que sigue siendo un problema importante en nuestro país, que tenemos que seguir buscando soluciones, que hay que crear conciencia del problema y luego ofrecer proyectos preventivos, asistenciales, de reinserción y soluciones. Por tanto, yo diría casi un doble trabajo, porque ahora, además de seguir haciendo lo que ha hecho la Fundación durante esos 20 años, tiene un trabajo más complejo que es transmitir la idea de que existe el problema y que es necesario seguir dando soluciones al mismo. Conocer el problema no es sinónimo de resolverlo. Señora, la labor realizada por esta Fundación, creo yo, que es del todo merecedora de reconocimiento. Pero haríamos un flaco favor si, celebrando los 20 años,
relajáramos la actividad o perdiéramos energías en lo que queda por hacer. Yo estoy convencido que la FAD seguirá aportando ideas, campañas preventivas, apoyo a los profesionales y todo ello con el estímulo que la presidencia de Su Majestad ejerce en la misma. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias al señor de Torres Sanahúja por su magnífica intervención, con su información, sus datos, por supuesto también sus opiniones y aquellas cuestiones que nos van a servir a todos para reflexionar. Han llegado a la mesa algunas preguntas desde el público que intentaré seleccionar porque al final se han reunido algunas. Primero, teniendo en cuenta su experiencia con respecto a cómo se afrontó la epidemia de heroína y a la vista de las circunstancias actuales, ¿cuál sería su opinión con respecto al futuro, al menos inmediato, optimismo, pesimismo? Y quizá en el mismo sentido, otra pregunta que presenta la señora Tascón del Hospital Mutua de Tarrasa, en la que nos pregunta o le pregunta si estamos preparados para una respuesta sanitaria rápida a posibles rebrotes de la heroína, teniendo en cuenta que, según los datos del Observatorio Europeo de la Droga de 2004, la latencia de la primera consulta desde el primer consumo es mayor de 5 años. Yo creo que... ¿Tiene voz? No. ¿Sí? Bien. Yo creo que preparados estamos, ¿no? Porque tenemos ya mucha experiencia, pero no es menos cierto, e insistía yo en ello, que no podemos pensar que este es un consumo de heroína que está o erradicado o controlado. No porque tengamos casi la mitad de los heroinómanos en programas de mantenimiento, con una media edad de 35 o 40 años, el problema se ha resuelto. Si es verdad lo que te cuentan, o lo que cuentan, o lo que explican, de que la producción de opio ha aumentado mucho en los 2 últimos años en Afganistán, que hay excedente de opio, por lo tanto de heroína en el mercado, tenemos que estar muy al tanto, ¿no? Y poner indicadores en los observatorios nacionales para detectar a la mínima si estamos o no, o se presenta o no, una nueva epidemia, porque son ciclos un poco epidemiológicos y podría ser, ojalá no, que ya no tenemos el problema del VIH, la heroína que circula no es heroína inyectable, es heroína marrón para ser fumada, por tanto, descartemos el problema del SIDA. El precio, como han visto, ha caído en picado, porque hay mucha oferta, en esto funcionan las leyes del mercado también. Entonces sería del todo conveniente que estuviéramos muy sensibles a cualquier fenómeno de los indicadores que ya utilizamos, que nos pudiera poner de manifiesto que hay un rebrote en gente joven, en gente que no tiene una edad ya de 35 o 40 años, sino que empieza a tomar heroína fumada por primera vez o por primeras veces en su vida, porque eso sí nos daría la idea de que puede haber una epidemia nueva de heroína 20 años después de la primera. Espero que no sea, pero en cualquier caso yo creo que preparados lo estamos mucho más que hace 20 años. Seguro que no cometeríamos muchos de los errores que cometimos y yo creo que la sociedad está mucho más sensibilizada para dar respuesta rápida a eso. Pero tenemos que estar muy sensibilizados para la mínima poner planes de actuación específicos para ese problema. Sí. Nos pregunta el señor Ruiz Cáceres de Dianova, indica, conozco extoxicómanos que no han vuelto a recaer, 20 años limpio en relación al consumo. ¿Son ellos la excepción que confirma la regla de que el toxicómano que hace un programa terapéutico está destinado a recaer en el antiguo consumo? Y le pregunta también si hay estadísticas al respecto. No son la excepción para nada. La mayoría de los toxicómanos, por suerte, han abandonado su adicción. Pero claro, tenemos que hablar de qué sustancias, ¿no? Pero Dianova, que es una sociedad que se conformó hace unos años a partir de gente que venía de la Asociación del Patriarca y profesionales, y que está haciendo una labor interesante y positiva, lo saben porque tienen algunos datos. La verdad es que yo siempre he pensado que existe una especie de lugar común, de principio generalizado, de que toda persona que empieza a consumir heroína acabará siempre o con una sobredosis o con un SIDA desarrollado. La verdad es que
Son muchos los miles que han muerto, 25.000 por sobredosis en España, es muchísima gente. Son muchísimas familias rotas y, sobre todo, son muchísimas vidas potenciales que se han frustrado. Cuando una persona de 20 años muere una vida potencial, mueren 60 años por encima de esa persona. Y eso es lo que realmente a uno le impresiona. Si se calcula por años de vida perdidos, es tremendo, porque eran gente joven cuando murieron. Pero es verdad que muchos lo han conseguido superar, que están algunos en tratamiento con mantenimiento, otros ya hacen vida normal sin consumir nada. La verdad es que con buenos profesionales, lógicamente cada caso es cada caso, no se puede generalizar, pero hoy día hay técnicas terapéuticas que pueden al menos facilitar que una persona con unos años de adicción pueda resolver su dependencia y llevar una vida más o menos normal, ¿no? Yo creo que hay que ser positivo y animar a todos aquellos que están en procesos de adicción a que se pongan en manos de profesionales, porque hoy, por suerte, tenemos ya muchos más conocimientos que hace 20 años, claro. Nos preguntan, Asociación de Familiares de Drogodependientes de Navarra, le preguntan al ponente qué se podría hacer con los consumidores de heroína de hace 20 años a los que la metadona no les es suficiente. Bueno, pues sobre eso hay, como saben ustedes, bastantes iniciativas al respecto, ¿no? La metadona es una sustancia que facilita la vida con una dependencia crónica a un opiáceo. Seguro que en alguna de las mesas habrá gente más preparada que yo, pero yo creo que uno tiene que intentar entender que con metadona se va a vivir a lo mejor toda la vida. Yo he visitado centros en Estados Unidos de gente que llevaban con metadona 40 años. Y unos eran jueces, otros eran empresarios, otros eran taxistas. Me acuerdo de 2 policías y tomaban metadona todos los días desde hacía 40 años, que ya son años. Y hacían una vida más o menos regular. Se habían cronificado en su adicción a la metadona, pero estaban controlados y regulados. Es verdad que hay gente que tiene dificultades porque la metadona les genera alguna tolerancia, tienen que tomar más, ¿no? Yo lo que les aconsejaría es que fueran a un buen profesional y que les hicieran unas pautas de mantenimiento, de disminución, de incremento, porque también son periodos. Y lo que se hace en algunos sitios es complementar la metadona con algún otro fármaco para ir disminuyendo los efectos que la disminución de la acción de la metadona les provoca, ¿no? Como ustedes saben, en nuestro país y en otros hay experiencias para heroinómanos que no han podido, superar su adicción a la heroína en programas de mantenimiento con metadona. Heroinómanos de alto riesgo, con patologías importantes, que han fracasado reiteradamente en programas con metadona y se les está dando heroína en un hospital. Hay varios casos en España y en el conjunto de Europa ya hay muchas experiencias, ¿no? Es para un sector de la población ya muy periférico que no ha conseguido tampoco ni con metadona salir del mundo de la droga, ¿no? Lo que se intenta con estos casos es que estén durante un tiempo con consumo de heroína controlado en un hospital o un centro sanitario y romper todos los vínculos que mantenían con el mundo de las drogas ilegales, para ir reforzando con puentes con la sociedad mecanismos de anclaje que un día más adelante les permita dejar la heroína por metadona y luego la metadona. Se entiende que lo que se trata es de sacarles de su mundo, mantenerles la adicción a la heroína porque ha fracasado la de metadona y tender puentes con la sociedad para que cuando finalmente puedan ya dejar la heroína tengan muletas suficientes para pasar a la metadona y luego a nada, ¿no? Bueno, pues están funcionando. Yo creo que son experiencias interesantes que tenemos que seguir con el máximo de interés. Muchas gracias. Don José Chisbert, de la Unidad de Prevención Comunitaria del Ayuntamiento de Vilarreal, en Castellón, ha echado de menos en la exposición de don Santiago de Torres al alcohol, que indica él es el patrón, cuyo patrón de consumo también ha variado sustancialmente en estos 20 años y así como que su persistencia no ha variado. También indica la ausencia, o ha echado de menos la ausencia de mención a la sociedad socioalcohol. Aquí está mejor escrito, quizás es que no termino de entender el nombre. Sociodroga-alcohol debe ser, ¿no? Quizá, sociodroga-alcohol, que el señor Gispert habla que fue la primera sociedad española que unaba a los profesionales que atendían drogodependientes y que fue la fuente principal de conocimientos científicos de la que bebieron muchos profesionales para atajar la epidemia de la heroína, que nació en el Hospital Psiquiátrico de Bétera, en Valencia,
de manos de Emilio Begán, donde ya se asistía a alcohólicos y adictos y opiáceos desde los años 70. Eso echa en falta en su exposición. Tiene razón, tiene razón. No lo ha citado y lo lamento, ¿no? Es verdad que el socio del alcohol representó en nuestro país el elemento que provocó y sobre todo permitió que convergiéramos muchos profesionales que estábamos, yo diría, un poco desparramados por la piel de toro de este país, haciendo cada uno experiencias un poco piloto, y a partir de Vétera y a partir del Hospital Clínico de Barcelona, el doctor Freixa y otros, pues fueron conformando una cierta cultura profesional. Y bueno, pues sí es verdad que en los años 78, 79 Sociedad del Alcohol fue la primera, la pionera sociedad de profesionales y de personas dedicadas al problema de las drogodependencias, ¿no? Sin duda alguna, pues si me lo ha dejado, es que tampoco en unos 40 minutos puedes abordarlo, pero tomo nota del déficit. Sobre el tema del alcohol, esto no olvido, que no es un olvido, lógicamente, uno no se olvida de las cosas que son importantes, como el alcohol, ¿no? Pero cuando preparé la ponencia, incorporé el alcohol y el tabaco, ¿no? Es verdad que el alcohol y el tabaco, y sobre todo el alcohol entre la gente joven de nuestro país, ha cambiado también los patrones de consumo en estos 20 años, y mucho, además. Y es verdad que hoy, cuando hablamos de drogas, hablamos casi de policonsumo. Es muy excepcional encontrar a una persona usuaria de una droga que no consuma otras drogas. Pues en una discoteca de fin de semana, en un centro de estos de macroconciertos, cuando consumen alcohol, consumen éxtasis, consumen cannabis, consumen cocaína en algunos casos. Y es verdad que el alcohol es, de alguna manera, el gran soporte, el gran vagón que acompaña a las otras drogas a lo largo de la vida de la gente. Y es verdad que el alcohol, incluso de graduación elevada en nuestro país, se ha convertido en la gente joven como un consumo realmente muy preocupante, ¿no? Y insisto en la idea del policonsumo. Yo creo que cada vez más, cuando analizas o cuando haces la historia de un consumidor de drogas, lo que encuentras es una persona que ha consumido y consume más de 2 y más de 3, y que las va alternando en función de disponibilidad económica, de necesidad de un depresor frente a un estimulante o de accesibilidad de las mismas, ¿no? Yo creo que hoy tenemos que hablar de las drogas siempre desde esta vertiente, de la vertiente más de politoxicomanía, más que monotoxicomanía. Yo lo que ocurre es que he intentado ver en 20 años, cuando se creó la FAT, cómo estamos y cómo estamos ahora, ¿no? Y es verdad que la FAT, aunque ahora ya asume todo y por tanto incorpora el tema del alcohol y el tabaco, en su origen hacía una política de prevención de las drogas que éramos o conocíamos como ilegales, ¿no? Pero en cualquier caso, hoy es policonsumo, el alcohol y el tabaco está incorporado a las prácticas habituales de los adictos a varias drogas, y en cualquier historia clínica y en cualquier política preventiva hay que incorporar, lógicamente, el alcohol. Formulamos la última pregunta que nos hace llegar doña Rosalía Domínguez, de la Fundación Salud y Comunidad del Centro de Emergencia de Barranquillas, y nos indica o nos pregunta qué ocurre con los poblados como Las Barranquillas, Salobral, Pitis, Valdemín-Gómez. Allí hay muchísimos drogodependientes, y plantea ya si son ellos los últimos o los grandes olvidados. Bueno, los poblados de Barranquillas, de Valdemín-Gómez y otros que hay en otras grandes urbes españolas y europeas, ¿no? La verdad es que necesitan una respuesta muy integral, porque se han convertido en algunos casos como los puntos de venta reconocidos de heroína, básicamente, pero yo creo que necesitan, y en algunos casos están haciendo ya intervenciones que tengan que ver con políticas sociales, políticas de vivienda, políticas educativas. En estos casos la droga es un factor coadyuvante más de una situación de haberse quedado fuera de la sociedad. Y yo creo que lo que las administraciones tienen que hacer y tenemos que hacer, lógicamente, es abordar los poblados dando una respuesta integral al mismo, buscando viviendas alternativas, trabajos sociales, educación para los niños que no están escolarizados, y el tema de la heroína, que se consume pero que se trafica, yo creo que es un factor más de una situación poliédricamente muy marginal que en las sociedades de consumo como la nuestra aparecen con demasiada frecuencia, y que son de alguna manera lo que nos ha llamado la atención para decir la sociedad va bien, pero por el camino deja a veces núcleos poblacionales que se quedan tan fuera de la realidad
que no tienen respuestas parciales, hay que darles respuestas globales a las mismas. Y yo creo que el problema de las Barranquillas y otros es intervenir integralmente en esos poblados que han quedado en las periferias de las sociedades de consumo. Nada más por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al señor Torres Sanauja. Porque además ha podido responder breve y eficazmente a todas las preguntas que han demostrado el interés del público y sin más, y con la venia señora, levantamos la sesión. Muchas gracias.